Hemos llegado aquí y seguimos viendo la vida de Moisés y podemos decir que el gran plan de Dios que Dios tenía para su vida. Y si recuerdan, terminamos el último estudio con Moisés una vez más preguntando, o más bien hasta podemos decir quejándose con Dios. Fíjate lo que dice el versículo 12 y lo unimos aquí al versículo 13. Fíjate, el versículo 12 dice: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, si te pones a pensar y miramos estas dos escrituras, las vemos en el contexto aquí. Fíjate, ¿quién se estaba quejando? ¿No? Moisés se está quejando: soy torpe de labios, yo no puedo, ay, ¿yo por qué? Ay, queja tras queja, declarando que no tengo la capacidad, no estoy educado, no puedo hablar bien. Cualquier excusa que quieras meter ahí, la puedes poner ahí. Y eso es aplicable a nosotros. Pero aquí toma en cuenta, Dios ni siquiera entretiene esta queja. No, ni le pone, a ver, cuéntame un poquito más. A ver, nada así. Entonces Jehová habló. Le habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos. Un mandamiento es algo que tienes que cumplir porque Dios te lo está diciendo que lo hagas. Amén. Para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que se sacasen a los hijos de Israel de la tierra. Ni siquiera lo tomó en cuenta. Y hay veces así estamos nosotros. Ay, Señor, y yo porque, y el Señor: aquí está tu palabra. Esta es mi palabra. Esto es lo que tienes que, ni siquiera. Porque ya dijo. Ya te llamó, ya nos ha sacado de lo peor de donde estábamos. Ya no quiero oír nada de esto, ya no quiere excusas. Lo que quiere Dios a este punto es acción. Pero hay que entender, acción para nosotros es confiar en Dios. Esta es la acción. Confiar en Dios. Saber que Él va a hacer la obra. Nosotros simplemente tenemos que confiar en Él y ser obedientes. Muchos de los escritores de los comentarios levantan la idea de que se encuentra que esto es extraño, que ahora de repente aquí entra una genealogía a este punto, en este punto aquí de Éxodo. Y muchas veces, sinceramente, no les ponemos mucha importancia, o mejor dicho, tanta importancia a las genealogías en la Biblia. Pero Dios las ha de haber puesto ahí por una razón. Y bien sabemos que las genealogías están ahí para entender que Dios tenía un plan de salvación. Y en estas genealogías iba a demostrar, fíjate, aún el linaje de nuestro Salvador. Y muchos podemos decir: ay, pastor, pero las genealogías verdaderamente son bien aburridas, ¿no? Hasta hemos dicho que aparte de ser aburridas, no parecen ser muy importantes. En solo leerlas, aún no son tan interesantes. Pero para nosotros, fíjate, al leerlas no son nada más que una lista de nombres que mayoría del tiempo son muy difíciles de pronunciar. Y hasta insignificantes estos nombres. Hasta podemos decir, algunos nombres nos dan risa.
¿no? Los vemos, los leemos y, pues, ¿qué es el significado de esto? Hasta es más, nos reímos unos del otro. ¿Por qué? Porque uno lo pronuncia de esta manera, el otro lo pronuncia de aquella manera. Y luego, alguien se pone a leerlos y los lee diferentes también. Pero nos tenemos que recordar que toda escritura es dada de Dios, incluyendo las genealogías. Y aún les he dicho, ¿no te puedes dormir? Siéntate a leer una genealogía, vas a ver. Vas a dormir muy bien. Pero 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No alguna parte de la escritura, no ciertas, pero dice toda. Vemos toda escritura es inspirada por Dios, vemos que tiene un propósito para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la pregunta que resalta aquí, ¿cómo se puede usar o entender esta genealogía? Leí una historia hace un tiempo atrás de un misionero. Me gusta leer de diferentes misioneros, me gusta ver lo que Dios hizo a través de ellos. Y este misionero por años compartió la palabra de Dios a una tribu y no miraba resultados. Y les compartía y les compartía. Y él tenía que traducir muchas partes de la Biblia al dialecto de ellos, para que ellos pudieran ver la palabra de Dios y tratar de comprenderla aún más profunda, pero no tenía resultados. Al fin, tradujo una de las genealogías que comenzaba con Adán. Y al momento que la tribu leyó de esta genealogía, le dijeron, ahora sabemos que lo que dices es verdad. Porque ellos tenían la tradición de repetir su linaje de sus antepasados, pero solamente podían llegar hasta cierto punto. No podían llegar al principio. Y ahora con esta genealogía ellos entendían de dónde habían venido y que Dios verdaderamente era el creador. Y esto fue lo suficiente para convencerlos que la Biblia era verdad. Se arrepintieron y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí vemos una de las ocasiones que la genealogía verdaderamente ha sido muy importante. Y nosotros lo podemos tomar por alto porque, bueno, sabemos que esto es verdad. Espero que esto es verdad, que vayamos a creer que desde el principio ha existido una genealogía, una existencia de la humanidad que llega hasta Cristo Jesús. Muy importante. Así lo que podemos decir que esta genealogía aquí nos ayuda a entender, podemos decir más bien confirmar, es que la historia de Moisés y Aarón, esto es verdad. Esto tomó lugar. Y que verdaderamente fueron 400 años que Israel estuvo en esclavitud hacia Egipto. Y una de las maneras que le podemos ponerles importancia a las genealogías es preguntarnos, ponte a pensar esto, ¿qué si mi nombre, si uno de estos nombres fuera mi nombre en esta genealogía? Entonces nos hiciera importante. Pero aún nosotros seguimos viviendo estamos haciendo un árbol, una raíz, todos tenemos un principio, tenemos de dónde venimos, podemos contar para atrás, quizás hasta el tatarabuelo, quizás, o más.
Ya tenemos nietos, más nietos, nietos de los nietos. ¿Qué si mi nombre fuera Limni, Simei, Kot, Amram, Izar, Mali o Musi? A ver, Musi, ven para acá. No, Musi. Y para ellos entonces sería de gran importancia ser incluidos en esta genealogía. Ahora, deja decírtelo de esta manera. Ser incluidos quiere decir que eran incluidos en la gente o en el pueblo de Dios. Qué gran privilegio. Ponte a pensar que Dios me conoce y sabe mi nombre. Qué gran privilegio. Que Él me reconoce. Entonces vemos que Dios tiene un plan de salvación para su pueblo. Y Él nos conoce por nombre y tiene una relación personalmente con cada persona en su familia. Amén. Esto debería decir para wow, que nos toma en cuenta y nos conoce por nombre. Vemos que para Dios entonces no hay nadie quien es insignificante. Porque hay veces nosotros mismos no me siento bien. No me siento aquí en realidad. No. Nadie se tiene que sentir así. ¿Por qué? Porque Dios nos toma en cuenta. Toda persona, ahora esto sí, todos somos común. Somos ordinarios. Tanto como los hebreos. Los nombres que ellos recibieron dicen algo de su personalidad, o esperamos que los muchachos o los nombres que les demos que crezcan y puedan llegar a ser parte de ese nombre. Le damos nombres con la idea que van a hacer o crecer a poder llenar ese nombre. Vemos aquí, fíjate, el versículo 14 dice Falú. ¿Qué quiere decir? Fíjate, quiere decir extraordinario, fabuloso, maravilloso. Entonces sus padres han de haber visto en él, o podemos decir hasta demandado mucho de él, en llamarlo Falú. Core. Fíjate aquí, y ahora van a salir los cores de aquí, ¿no? Calvo, pelón o lampiño. Yo no conozco a nadie así, pero bueno, ¿no? Entonces sabemos que el niño que nació bien peludo, no creo. Nació pelón, ¿no? Y le llamaron Core. Nefeg, jactancioso. ¿Te imaginas que sus padres le pusieran un nombre así? Han de haber visto algo en su personalidad, o quizás ellos mismos en el estado como estaban viviendo en ese momento, de darle este nombre. Pero todos conocemos personas que en realidad se jactan de algo. Entonces vemos que los hebreos eran personas tanto como nosotros mismos. Personas extraordinarias, fabulosas, pelones, lampiños, jactanciosos, ¿no? Ordinarios, pero hombres y mujeres que fueron creados en la imagen de Dios. Hombres y mujeres, una vez más, tanto como nosotros, nacidos en un estado pecaminoso, en necesidad de un Salvador. Ellos, tanto como nosotros, fuimos incluidos, fíjate, en el plan de salvación. Fíjate, no es tan importante que nosotros los conozcamos por un nombre, pero es mucho más importante que Dios los conoce por nombre y los ha incluido con su nombre aún en este libro. Tiene gran importancia que nuestro nombre sea incluido, esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es importante. Dios sabe quién le pertenecen a Él. Segunda de Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces también podemos entender que estos hombres, esta familia, en realidad buscaba la gracia de Dios. Podemos discernir esto de los nombres estos que siguen. Eliezer, Dios ha ayudado. Dios ha ayudado, es Eliezer. Elzafán, Dios ha protegido. Elcana, Dios ha creado. Entonces ponte a pensar, fíjate, los nombres que se les dan a los niños, en realidad depende de la relación que uno esté o no esté con Dios. Hay veces un nombre corre a través de la familia y papá, hijo, nieto, primo, y todos se llaman Pedro, Felipe, Pancho, María. Pero los nombres corren. Y los padres, aquí podemos ver, los padres de Jocabed, ellos sabían algo de Dios. Porque su nombre quiere decir Jehová es honor. Jocabed, Jehová es honor. Entonces vemos a través de los nombres que ellos les habían dado a sus hijos, que ellos buscaban la gracia y la bondad de Dios. Yo me pongo a pensar, yo en mi vida vine a conocer al Señor de 20 años de edad, me casé ya de 23 años. Y mis hijos, les di nombres bíblicos, Daniel, Aarón y Andrew, bíblicos, los nombres que no corren en la familia. Pero ahí hubo un cambio. ¿Por qué? Porque alguien vino a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces vemos la gracia y la bondad de Dios. Y fíjate, es significante que vemos que esta genealogía está organizada por los jefes de las familias de sus padres. Fíjate el versículo 14. Dice, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Hezrón, Carmi, y estas son las familias de Rubén. Pero toma en cuenta familias. Entonces vemos la importancia que Dios le pone a las familias. Vemos el rol del padre, que él es el líder espiritual de su familia. Y vemos que la familia es más grande que solamente padre y madre. Es más grande. Vemos la gracia de Dios que ser extendida a través de las familias. Pero uno tiene que venir de una familia, uno no tiene que venir de una familia cristiana para ser salvo. O porque el padre o madre es salvo, no quiere decir que necesariamente sus hijos van a ser salvos. Salvación es individual. Y cada persona tiene que hacer su propia decisión. Es como Dios se glorifica en salvar a alguien en una familia, y ahora comienza, fíjate, una obra nueva en una familia. Es como se cambia de dirección la existencia de una familia que iban perdidos por generaciones. Y lo que vemos y podemos entender aún de este versículo es que Dios les daba, o podemos decir, nos da la responsabilidad como padres de las familias por lo espiritual en su hogar. En palabras sencillas, vamos a dar cuentas por las familias, nuestras familias. Si los entrenamos en el Señor, ¿cómo estamos creando nuestros hijos? Y me estoy yendo el mensaje del domingo, pero vamos a regresar, ¿no? Padres, tenemos que entrenar a nuestros hijos. Porque fíjate, Dios demuestra su amor por el padre de una familia. Y es lo que quiere hacer. El padre debe de animar a su esposa y amar a sus hijos, demostrarles el amor del padre. Josué, fíjate, él entendía esto. Él quería motivar al pueblo, a los padres que tomaran esta decisión. Él sabía lo que él tenía que hacer, pero quería animar al resto de los varones, los padres de las familias. En Josué 24:15 dice,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, él como padre tomó la decisión de servir. Él y su casa iban a servir a Dios, a Jehová, al Dios que está con nosotros presente. Amén. Se tiene que hacer esa decisión. Y tenemos que entrenar a nuestros hijos y aun cuando ya están adultos, guiar a nuestros hijos. Ellos van a ser responsables por sus propios pecados, pero al mismo tiempo tomamos el tiempo para entrenarlos y guiarlos, aún corregirlos, reprenderlos en amor. Entonces vemos que Josué, fíjate, él aceptó su rol como el líder espiritual del hogar. Y Dios nos ha dado esta responsabilidad a nosotros, varones. Cada padre bueno toma la responsabilidad de su hogar, de servir y ser el ejemplo para su familia. Y lo que vemos aquí en esta genealogía, tenemos que tomar en cuenta que se está enfocando en Aarón y no tanto en Moisés. Estábamos hablando y enseñando a Moisés, y a Moisés ya lo conocimos. Y sabemos cómo y cuándo nació, cómo fue educado en Egipto y cómo corrió de Faraón. Y aquí podemos decir, antes de seguir con el resto de la historia, yo creo que Dios quería poder darle credibilidad a Aarón. Sabemos de Moisés, pero ¿quién es Aarón? Él también tenía un rol muy importante. En Éxodo 1 vimos la genealogía completa. Digo que da todos los nombres de los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y aquí ahora solamente vemos o nos enfocamos en los primeros 3 mencionados, en Rubén, Simón y Leví. Se les da solamente, fíjate, un versículo a Rubén y uno a Simeón. El versículo 14 y 15 dice: estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón, Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simón, Gemul, Jamín, Ohad, Joaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simón. Y aquí ahora vemos que nos vamos a enfocar más con Leví, del versículo 16 al 25. A los otros hermanos solamente se les dio un versículo. Y aquí podemos decir toda una historia donde corre la genealogía y la razón que Rubén y Simón son mencionados para que vayamos a entender que Leví es el tercer hijo de Jacobo. Versículo 16 al 19 nos dice así: estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Cod y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Cod, Amram, Izar, Hebrón, Uziel. Y los años de la vida de Cod fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali, Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Ahora, Leví vemos que tuvo 3 hijos. Vemos sus nombres, tanto también los nombres de sus nietos. Pero vemos que el linaje sigue a través de Cod. El versículo 20 al 22, Amram, el hijo de él, tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Aram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Core, Nefeg, Sicri, y los hijos de Uziel, Misiel, Zafán y Sitri. Entonces, vemos que corre el linaje y el porqué o la importancia de seguirlo para poder llegar a Aarón y luego a Moisés. Pero sigue la genealogía concentrándose en Aarón, ya no tanto en Moisés. El versículo 23 dice así:
Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Amidab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abí, Eliezer y Tamar. Versículo 25 dice, y Eliezer, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y eso es importante, tomar en cuenta que de aquí salen los jefes de los padres de los levitas. Muy importante. Pero vemos también que las únicas dos mujeres que se encuentran en esta genealogía es Jocabed, que era la madre de Aarón, y Elisabet, que era la esposa de Aarón. Y no se dice mucho ya aquí de Moisés. Entonces, una vez más, estamos viendo el linaje que corre a través de Aarón. Y toda la familia, toda familia tienen sus buenos y sus malos. Toda familia existe, ¿no? Ay, no vayas a invitar a los primos porque ya sabes cómo son, ¿no? Y olvídate, porque traen a sus hijos y no los inviten. Toda familia tiene lo bueno y lo malo. Vemos que la familia de Aarón, primero tenemos que entender, son los descendientes de Leví. Son los levitas. Los levitas son los descendientes de Leví y su nombre, para entender, fíjate, está relacionado con un término hebreo que significa unir. Entonces los levitas deben de unir, no causar división, de unir. Los levitas tenemos que tomar en cuenta que es la tribu más pequeña de las tribus de Israel. Y ellos, fíjate, fueron puestos sobre todo lo relativo al tabernáculo. Los tres brazos de la familia levítica fueron los hijos de Gerson, Cot y Merari. Y puedes leer a tu tiempo los distintos servicios, las responsabilidades que se les dio a cada uno de ellos en el templo. Y puedes leer Números 13, 3, 17 al 51. Y ahí puedes ver a los levitas y las responsabilidades que tenían. Pero dije buenos y malos. Buenos y malos. De este mismo linaje es que sale un primo. Ya les dije, no puedes invitar a todos los primos. De aquí sale Core. El versículo 24 nos dice, los hijos de Core, Asir, Elcana, Abisaf, y estas son las familias de los coritas. Y tenemos que ver o entender la historia trágica que existe de este primo, de esta familia. Core, en vez de unir, porque recuerda que viene de esta tribu de los levitas, de unir, el significado del nombre de esta tribu. Y este es el primer primo que viene a dividir. En Génesis 29:34 nos dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Aquí vemos de dónde vino esta tribu, de dónde nació. Y ahora Core no unió, pero él formó una rebelión. Números 16, versículo 1 al 2 dice, Core, hijo de Izar, hijo de Cot, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Entonces Core, podemos ver y entender que se encuentra en este linaje. Él no estaba contento con la posición que Dios le había dado en el ministerio.
Él levantó a 250 varones en contra de Moisés y Aarón, sus primos, cuestionándoles su autoridad espiritual, cuestionándolos de quién los ha puesto a ustedes sobre nosotros. Si todos nosotros somos santos, si nosotros somos de la misma tribu de Leví, Dios está entre nosotros, era su argumento. Es con lo que él levantaba. Números 16:3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La familia está peleándose entre ellos mismos. El primo no estaba contento porque Dios le había levantado a un líder. ¿Y él por qué? Dios habla con nosotros. Nosotros también somos de los levitas. Core, ambicioso, no estaba contento en servir a Dios donde lo había puesto. ¿Buscando qué? Reconocimiento. Que quizás quería ser visto por los hombres. Pero está en rebelión contra Moisés y Aarón. Y tenemos que entender, era rebelión contra Dios. ¿Quién le había dado la autoridad a Moisés y Aarón? Dios, Jehová. Y esta es la razón, porque Core y los que estaban con él en la rebelión fueron destruidos. Moisés pronunció juicio sobre ellos. Voltea conmigo, vamos al libro de Números. Números capítulo 16. Para que lo puedan leer, lo podamos leer. 16, comenzando en el versículo 28. ¿Ya llegaron? Números 16, 28 dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos. O si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerás que estos hombres irritaron a Jehová. El versículo 31 dice: aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ponte a pensar, esta tragedia que existe en las Escrituras, y en realidad está escrita ahí, para que nosotros mismos podamos aprender. Podemos decir, hasta nos reprende, nos corrige. Pablo, es más, en el Nuevo Testamento, cuando él escribió Primera de Corintios, nos da advertencias y los ejemplos de lo que ellos han hecho para que nos sirvan como ejemplos y no caigamos en los mismos pecados. 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces vemos que en realidad, completamente descarrilados, buscando lo suyo, están opuestos con Moisés y Aarón, que Dios ha puesto ahí.
y fueron destruidos. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y te voy a decir, en ver esto, tenemos que reconocer, es un gran peligro no estar contentos con la posición que Dios nos ha dado, donde Él nos tiene. Es peligroso no estar contento con lo que Dios no te ha dado. Pero es más peligroso, te voy a decir, es en resentirse con los líderes espirituales que Dios ha puesto en un lugar de autoridad sobre nosotros. Porque te voy a decir, la tentación del cristiano, el cristiano sufre, es en pensar que me merezco más reconocimiento. Ay, pero es que yo nada más hago esto. Y no estar contento donde Dios te tiene. Porque es Dios el que levanta a las personas. ¿Es Dios el que pone personas en ciertas posiciones? Es Dios. Pero hay veces uno no está contento donde Dios lo tiene. Yo a veces me tengo que preguntar, ¿estoy haciendo el mejor trabajo que pueda hacer donde Dios me tiene? ¿Por qué no estar contento? Estoy sirviendo al Señor. Viene el problema cuando ellos no reciben lo que piensan que ellos se merecen. Se resienten contra la autoridad espiritual que Dios ha puesto ahí. Comienzan a pensar que ellos saben mejor que los pastores o los ancianos. Y hay casos que, te voy a decir, verdaderamente sí saben mejor. Porque cualquier líder puede caer. Cualquier líder puede estar mal. Pero sin embargo, Dios ha dado pastores, ancianos, diáconos con una autoridad espiritual en la iglesia. Y Él es el quien ha escogido y ha puesto a líderes en posiciones y hay veces uno no está contento. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que esperar en el Señor. Verdaderamente aprender a estar contentos donde Dios nos tiene. Él es el quien nos puede llamar. Él es el quien nos puede mover. Él es el que nos puede dar otra posición, una posición percibida más alta o diferente en la iglesia o quizás hasta en la vida. Si regresamos a nuestro texto, continuamos aquí. Continuamos viendo esta genealogía. Fíjate lo que dice el versículo 26 al 27. Ahora, cuenta la genealogía, vemos quién está en esta genealogía. Le ha dado reconocimiento a Aarón porque tiene esta autoridad. El versículo 26 y 27 dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Ahora podemos entender por qué está esta genealogía aquí. Porque si continúa, pues ¿quién es ¿quién es Aarón? Fue el hermano de Moisés, pero ¿qué autoridad? Porque, y vemos de dónde viene de qué tribu, tiene más responsabilidades y la genealogía sigue a través de él. Entonces vemos la importancia de Aarón. Y podemos decir, ya no está en cuestión. Porque uno dice, no, pues Aarón nada más lo pusieron ahí porque Moisés era tartamudo y no podía hablar bien. No, es más profundo que eso. Ponte a pensar, si los israelitas tenían cuestión por qué Aarón estaba ahí,
Pero lo que vemos es que Dios lo escogió. Y su rol de Aarón es importante. Ellos fueron los que Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto, para hablar con Faraón. Y antes de esta genealogía, podemos decir, Moisés tenía toda la atención. Y ahora que vamos a entrar al capítulo 7 de Éxodo, podemos entender por qué Aarón toma un rol más grande. Esa es la importancia de esta genealogía aquí. ¿Qué es la aplicación? Pues anoté 4 puntos de aplicación. Están un poco largos, pero fíjate. Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de esta genealogía? Primero, la familia de Aarón nos enseña a ser fiel. Fiel en nuestra adoración, fiel en nuestro ministerio, fiel en nuestro servicio al Señor. Amén. 2, nos enseña a estar contentos donde Dios nos ha puesto. Si Él nos quiere mover, si Él nos quiere dar posición, Él nos la dará. Él va a abrir esa puerta. Él va a decir, vente para acá, haz esto. 3, hay que estar contentos en la posición, en el ministerio en quien Dios nos ha puesto. Tenemos que entender que toda posición y ministerio no es insignificante. Todos tienen un gran rol. A veces no se les pone mucha atención, pero son importantes, no son insignificantes. Y si te pones a pensar, si tu nombre existiera en una de estas genealogías bíblicas, ¿qué se diría de ti? ¿Que fuiste fiel? ¿Que serviste al Señor? ¿O que estuviste en rebelión? ¿Que fuiste destruido porque estabas en rebelión? Porque la historia continúa. 4, lo importante es, ¿qué va a decir Dios de ti? ¿Qué va a decir Dios de ti? Y te pregunto en esta noche, ¿está tu libro, tu nombre escrito en el libro de vida? El momento que ese nombre es escrito, es el momento de creer. Ahí vamos a estar, nosotros que creemos. Cuando los libros sean abiertos, ahí va a estar María, Panchito, Julián, Pepe. Ahí van a estar. Pero ¿qué se va a poder decir de ti? Yo sé que uno de mis grandes deseos en escribir, y escribo en mi casa y tengo mis libros, cosas que he escrito a través de los años, es que mis nietos puedan leer. Y ellos puedan decir, mi papá caminó con Dios. Que puedan ver eso. No hay un mejor regalo para mí que yo me pueda ir de aquí de saber que mis hijos caminaron con Dios. Pero eso comienza con nosotros. Y ahí es donde comienza el gran cambio en nuestras familias. Pero el varón, el padre, se tiene que levantar y ser ese líder, ser ese cambio. Si tus hijos no van bien, hay que traer esa corrección en amor, porque los amamos. Quizás no van a responder, pero vamos a tener que dar cuentas nosotros por nuestras familias. ¿Son adultos? Gloria a Dios. ¿Están casados? Gloria a Dios. ¿Tienen hijos? Gloria a Dios.
pero que tengan a sus abuelitos, a sus papás, que ellos saben que caminan con Dios. Amén.